Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Nos sentimos muy contentos de estar tan bien acompañados, un nutrido público. Espero que podamos satisfacer las expectativas. Bueno, aquí con el Padre José María formamos, parece que un pequeño equipo. No sé qué rol tiene usted, Padre, en este equipo. Ninguno, compañeros. Ninguno, dice. Bueno, comenzamos entonces. Para nosotros después le decimos quiénes somos. Para nosotros es un gran orgullo poder conversar esta tarde con ustedes, porque lo que más queremos es, antes que dictar doctrina, lo que queremos es contarles nuestra experiencia de vida. Y a partir de esa experiencia de vida, entonces, ¿qué el Señor o qué lectura nos da el Señor para poder aplicar en nuestra vida práctica? Buenas tardes a todos, yo soy María Teresa. Ella es mi esposa. Valga la aclaración. Yo voy a leer este documento que tengo acá porque me parece que preparándonos un poco más estrictamente, no nos vamos a equivocar o no nos vamos a contradecir, espero, por un lado. Y por otro lado, porque este es un tema que nos toca muy profundamente, y dar un testimonio de lo que a nosotros nos sucedió y nos sucede, pienso que nos puede ayudar muchísimo, o creemos que nos puede ayudar en el intercambio posterior. Somos el matrimonio de María Teresa, cariñosamente Teri, e Ignacio Santiago. Tenemos 52 años de casados, 7 hijos, 4 mujeres y 3 varones, 12 nietos y nietas. Nos casamos en el año 1971 y en nuestros anillos grabamos la inscripción: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, conscientes de nuestra unidad matrimonial hasta el final. Gracias a la providencia de Dios, abiertos totalmente a la vida y a lo que Dios nos mandara. Desde hace 48 años pertenecemos al movimiento de Schoenstatt. Descubrimos la riqueza de la alianza de amor con María, el santuario como pilares de nuestro ser schoenstattiano y del santuario hogar, siendo por la gracia de Dios el primer santuario bendecido como hogar en nuestro país el 14 de noviembre de 1976. A nuestro santuario le hemos dado el nombre de Santuario del Arraigo en la Santísima Trinidad por María. Y ese nombre tiene una historia, que si contamos la historia acá no vamos a dar nuestro tema. Tendría que ser para otra charlita probablemente. En nuestra juventud formamos parte de la acción católica estudiantil y universitaria, pues teníamos inquietudes sociales y apostólicas como discípulos de Cristo para nuestra iglesia y nuestro país. Queríamos construir un país más justo y solidario. A los 4 años de matrimonio llegó Schoenstatt. Para nosotros fue el gran regalo de Dios y de la Mater para nuestras vidas. Desde el año 1983 nos integramos oficialmente a la Federación Apostólica de Familias como miembros del curso 2 Arcoíris del Padre. Aprendimos y seguimos aprendiendo a vivir bajo el manto de nuestra Madre y la fe práctica en la Divina Providencia. Una vida familiar ordinaria y sencilla, con aciertos y desaciertos, con mucha alegría y pequeñas cruces, momentos de paz y también de conflictos conyugales y familiares, pero
siempre luchando por seguir el camino del plan de Dios, tratando de dar a nuestros hijos una educación humana cimentada en la fe, el amor y la unidad familiar. En el movimiento, el apostolado era y es uno de nuestros desafíos. Siempre en las oraciones nocturnas, al ofrecer el día, desde lo más profundo del corazón, le pedíamos a la Mater la unidad de la familia. Y así la coronamos en nuestro santuario hogar como reina de la unidad familiar, teniendo el deseo muy íntimo de que nuestros hijos se comporten lo que a nuestro criterio e ideales sería lo deseable en todas las manifestaciones de la vida, incluyendo lo afectivo. Formar un hogar, educando a sus propios hijos en la fe, lo espiritual, psicológicamente y en la filialidad. Sin embargo, otro fue el camino que debíamos transitar con nuestro séptimo hijo, Augusto. Aparecieron algunos temores que notábamos sobre su comportamiento, ya que desde pequeño manifestaba su inclinación hacia lo femenino al imitar a sus hermanas mayores. Usaba zapatos tipo taco alto, se ponía la toalla en la cabeza como pelo largo, jugaba con muñecas. Y su no interés sobre los juegos más típicos de los varones. Luego de la insistencia nuestra sobre cuál deporte más le gustaba, buscando una actividad lúdica más varonil, al tratar de que su atención no recaiga solo en esas inclinaciones, él eligió la natación que practicó un tiempo. Había cumplido 16 años en el año 2009, cuando nos confirmó a los dos que tenía atracciones hacia el mismo sexo y que él prefería contarnos la verdad, porque si lo escondía, eso podría significar más tarde un daño mayor al casarse para luego fracasar en su matrimonio. Nuestro mundo se desmoronó, pues la situación era nueva e inesperada. Intentamos encontrar una ayuda para corregir esta condición consultando con psicólogos. Esto se convirtió en desorientación, pues no veíamos una salida. De los dos, yo, Ignacio, asumí el tema con más serenidad, tratando de encontrar la razón de ello. Y así nos preguntábamos, ¿es que como padres no supimos educarle y mi paternidad fue más floja y la maternidad de Teri más fuerte y exigente? ¿Es que nos habíamos equivocado? Cuando le manifestábamos nuestras inquietudes a él, nos afirmaba que nosotros no nos sintamos culpables, porque esa inclinación él la traía ya desde muy niño y que había luchado por superarla. Y no pudo ser, esta tendencia fue más fuerte de lo que él podía dominar. En un encuentro de la pastoral familiar, se abordó este tema donde se sostenía que si bien no era una enfermedad como anteriormente se creía, esa condición era reeducable con un tratamiento, con fe en Cristo y una apertura y aceptación de parte del interesado. Es lo que tratamos de hacer, iniciando una terapia con un profesional de esa línea. Pertenecía a una iglesia cristiana no católica, pero bien iniciado el tratamiento, nos dimos cuenta de que a nuestro hijo no le convencía y se resistía a continuar, y tampoco él tenía cargo de conciencia, lo cual nos indicaba que por más que nosotros procurásemos, poco o nada podríamos conseguir si él no estaba abierto a este camino.
En ese tiempo, Augusto hizo unas declaraciones por la prensa, contando su experiencia y reconociendo públicamente su ser gay. Que a pesar de ser hijo de familia muy católica, de iglesia, este problema se vivía como queriendo dar a entender que el ser religioso no era la solución, ni por ello tampoco se creaba un muro de protección especial para nuestro tipo de familia. Este problema se vivía como queriendo dar a entender que el ser religioso no era la solución, ni tampoco se creaba un muro de protección especial para nuestro tipo de familia. En ese entonces, él estaba ya vinculado con otro joven igual a él, con quien había formado una pareja sentimental. Sobre sus declaraciones periodísticas, nos confesó haber sentido como un impulso, como una rebeldía para proteger de alguna manera las posturas de ese sector social. Este acto fue muy duro para nosotros, en especial para Teri, a quien le afectó más fuertemente que a mí, pues ella no se conformaba y le daba mucha vergüenza el tener que vivir esta experiencia debido al sentimiento de culpabilidad que sentíamos y como el tener un hijo homosexual no condecía con nuestro estilo de vida y con las actividades que desarrollábamos a nivel religioso y social. Sin embargo, esta situación no perjudicó nuestra relación conyugal y familiar y permanecimos muy unidos, además de sentir el acompañamiento de nuestros otros hijos, quienes adoptaron una posición más de comprensión que de condena. Luego de la publicación recibimos también mucho apoyo de nuestros hermanos de curso de federación, de nuestros asesores, sacerdotes y hermanas del movimiento, amigos y otros familiares, todos muy en la línea de la comprensión a la nueva vida de Augusto. Ínterim, él continuó su relación con esa pareja, decidiendo iniciar una vida juntos, fuera del país. Pero esa experiencia no resultó y tuvieron que volver. Él ya no volvió a nuestro hogar y a la vida familiar para vivir su propia experiencia. No perdimos el contacto, aunque la vinculación con él se volvió más escasa y esa actitud nos causaba mucho dolor. Tampoco queríamos que hubiera una ruptura, pues veíamos que como padres no podíamos cerrar los ojos a una realidad de vida difícilmente explicable y corregible. Y que si no teníamos una actitud abierta y de respeto hacia su decisión, íbamos a perder el amor de nuestro hijo, por lo que preferimos respetarlo, aunque no estuviéramos de acuerdo. Verdaderamente, esta situación nos afectó fuertemente. Muchas veces preguntábamos a la mater, ¿por qué a nosotros? Siendo que no era lo que deseábamos para nuestros hijos, y sin embargo, Dios lo permitió. Hasta que llegó el año de la misericordia, decretado por el Papa Francisco. Con las reflexiones inducidas por el tema, entendimos que Dios nos pedía este desafío para inclinarnos a captar el efecto transformador del amor y la misericordia de Dios y dejar de preguntarnos ¿por qué a nosotros? ¡Qué soberbios! Pensando que no nos iba a tocar. ¿Quiénes éramos nosotros para que el Señor nos mantenga a salvo, para evitarnos sufrir en carne propia los desafíos, signos de la época?
y pudimos experimentar que varias familias, aún dentro del movimiento, estaban viviendo la misma experiencia. Uno de los fenómenos más dolorosos de estos tiempos que llevó a muchos jóvenes a tomar decisiones radicales, buscando escape en las drogas o en una vida desordenada, junto a otras vivencias, hasta el mismo suicidio, al encontrar el fuerte rechazo de sus familias. Y en vez de llegar a tales extremos, nos preguntamos, ¿por qué no dejarnos cobijar por el amor misericordioso del Señor, que abre los brazos a los más pequeños y débiles? ¿No seríamos nosotros quizás testimonio de la necesidad de vivir con humildad, en oración, obedientes al plan de Dios, para que comprendamos que el Señor puede permitir una irregularidad para de ella obtener un bien como resultante creadora? Meditando sobre ese porqué, llegamos a la conclusión que el Señor lo quiso así y que frente a la desesperación, desencanto y el sentimiento de culpabilidad inicial, al pretender corregirlo a toda costa, ahora se abría un horizonte, bien sufrido, si bien sufrido, pero lleno de serenidad y esperanza, pues todo redunda en el bien para los que aman y confían en Dios. La vida continuó y nuestra relación con Él no se cortó. Hoy podemos sentarnos a dialogar con más tranquilidad, teniendo como un marco importante su innata paz y bondad personal. Sentíamos que ese amor paternal y maternal hacia Él se mantenía anclado en Dios y que quizás esa debía ser la herramienta que en su momento es la tabla de salvación que junto a la oración, la fe y la esperanza sería nuestro aporte y tarea para afrontar de modo diferente un largo camino interior que se convierta en una oportunidad. Y como estamos en el mundo, es lo que nos toca vivir, percibiendo que debemos continuar nuestra tarea en el amor y la comprensión para salvar a nuestro hijo, más que de la homosexualidad, de la falta de fe o dejar de reconocerse hijo de Dios. Sería recomendable, además, que nuestra Iglesia Católica, en la pastoral, siga ocupándose con mucha seriedad de los avances que la ciencia, la educación y el acompañamiento afectivo en pastoral familiar, y así puedan ayudar a las familias que viven esa realidad. Pero también nosotros, los matrimonios, las familias, en un mundo donde este tema separa a muchos, en donde hay posturas muy contrapuestas, juicios incluso violentos, ¿por qué no construir puentes, salir al encuentro mediante testimonios de vida, en donde podamos trabajar el amor de padres, como en la parábola del hijo pródigo? El amor es construir más puentes que divisiones. Es relevante resaltar la opinión de nuestro Papa Francisco sobre el ser homosexual, afirmando que ignorar al hijo o a la hija con tendencias homosexuales es una falta de maternidad y paternidad. Eres mi hijo y te quiero como eres. Ser homosexual no es un delito, es una condición humana, y que todos somos hijos de Dios y que cada uno debe luchar por su dignidad.
no deben condenarles, sino darles apoyo, acompañar a los hijos y no esconderse. Tienen derecho a estar en una familia y nadie debe ser expulsado ni sentirse miserable por ello. El cardenal Hume expresó: ser una persona homosexual no es ni moralmente bueno ni moralmente malo. Además, el reconocimiento de la dignidad de toda persona no se apoya ni se define en función de su orientación sexual, teniendo, sin embargo, la convicción del plan de Dios al crear al hombre y la mujer. Los obispos norteamericanos dedujeron valiosas implicaciones para la pastoral en su carta que dice: siguen siendo nuestros hijos, dirigida a padres con hijos homosexuales. Acepten y amen a sus hijos homosexuales, ámenlos y reconózcanlos como don de Dios. Como matrimonio y como familia, si bien atravesamos caminos oscuros, hoy podemos afirmar que, tomados de la mano amorosa del Padre Dios y de nuestra Madre María, transitamos por caminos seguros que nos condujeron de la ignorancia a la sabiduría. Y que ese amor misericordioso es el principal ingrediente que nos mantendrá en el sendero de la verdad que nos hará libres. Porque finalmente, en nuestra experiencia con Augusto y nuestros demás hijos, hay más cosas que nos unen de las que nos separan. Nos une lo más importante y lo que jamás pasará. El amor. Al Señor. La primera diapositiva. Y ahora queremos concluir como empezamos esta charla, con la inscripción de nuestras alianzas. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa foto primera que ven ustedes es la foto del día de nuestro 50 aniversario de matrimonio, donde renovamos nuestra alianza de amor matrimonial. Las otras fotografías que vienen a continuación somos la familia. Ahí en la primera foto estamos nosotros solo con nuestros hijos. En la otra foto está el papá con los hijos varones, siendo Augusto el primero de la derecha. En la otra foto somos los hijos, más los yernos, más los nietos. Y en la siguiente. Y este es un pequeño recuento de Augusto. Esa manito que ven ahí era cuando el bebecito, de la mano de una de sus hermanas, Gabriela. La segunda es cuando él era pequeño, jugando, jugueteando y correteando por ahí. La segunda foto es una toma cuando él hizo de artista del papel del rol de Kentenich niño. Fue en el año 2003, cuando la mamá le está entregando a la mater. Y aquella ya Augusto mayor, como es hoy, y abajo es Augusto rodeado de los funcionarios con quienes él trabaja en una empresa, y de sus hermanas, en una empresa de... Él es maquillador social y tiene una peluquería, digamos. Y las siguientes fotos son nuestro centro de vida gestatiano. Es de nuestro santuario, el santuario del arraigo en la Santísima Trinidad por María. La primera foto era
porque nuestro santuario hogar lo bendecimos cuando vivíamos en el año 1976 en hoy Ciudad del Este, en aquel entonces Ciudad Presidente Stroessner. La foto siguiente es el interior de nuestro santuario hogar. La otra foto es coronándole a la madre como reina de la unidad familiar. La siguiente foto es una última foto que tomamos en un Vía Crucis familiar que hicimos en el patio de nuestra casa donde está el santuario. Fue en Semana Santa. La foto siguiente es nuestro grupo de comunidad de vida de la Federación. La otra foto es solamente el santuario al fondo de nuestra casa y la otra foto es nuevamente la familia. Bueno, queremos contarles también que este testimonio, lo primero que hicimos cuando nos pidieron es preguntarle a él si podíamos hablar de él. Y él nos dijo, sin ningún problema, mamá y papá, yo les voy a ayudar y yo voy a estar ahí. Así es que teníamos que sacar nuestros sentimientos del corazón, lo primero que hicimos fue mandarle a él el escrito y él nos corrigió, ¿verdad? Nos corrigió. Y bueno, no a su conveniencia. Y es más, él dijo, me encantaría poder dar yo también mi testimonio de cómo yo me sentí en la familia cuando tomé esa decisión. Bueno, y eso es lo que le podemos ofrecer esta tarde. Creo que le dejamos en compañía del reverendo padre José María. No pudimos parar porque Ignacio tiembla un poco. Al recibir la invitación de participar en este taller, por cariño de los que me invitaban, dije, bueno, sí, de acuerdo. Pero al recibir el testimonio escrito de Teri y de Ignacio, dije, ¿qué decir? Está todo dicho. Pues aquí no se trata solamente en el taller de especular teóricamente, porque hay mucha teoría sobre este tema. Hay mucha investigación en distintos ámbitos, sociológicos, psicológicos, etcétera, que siempre son aportes, sin duda, ante un tema que nos desborda. La vida siempre nos desborda, ojo. El que piensa que maneja la vida se equivoca, y se equivoca feo. La vida siempre nos desborda. Y ante un testimonio así de vida, tan real, tan frontalmente honesto, como pocas veces hemos escuchado en Schoenstatt, ¿ya? Lo único que queda es decir gracias, Señor, por Ignacio y por Teri. Gracias porque la familia de Schoenstatt se construye desde la vida, desde una vida abierta a Dios y abierta al otro. ¿Y qué es lo que yo puedo decir en esto? Simplemente lo que decía, muchas gracias. ¿Por qué? Porque me ha tocado meterme mucho en este tema, por distintos motivos, no que puedo especificar algo, pero meterme vitalmente. Pero confrontarme con una verdad como la que presentáis desde el corazón, desde la vida, desde la existencia, desde el santuario hogar, desde los nombres, desde Augusto, ¿ya? Ahí está Dios presente y ante Dios solamente cabe silencio, respeto, oración y mucha humildad. Y el testimonio que nos habéis dado yo creo que es un hito para este congreso y también para Schoenstatt. Por eso, muchísimas gracias, Ignacio y Teri. Os pido un aplauso para ellos. Quedaos aquí, tranquilos. Os vais a levantar para saludar. Yo solamente después de leer este testimonio, que es como la Biblia, o sea, la Biblia está llena de textos que son de la vida, ¿se cuentan? No es ideología sobre,
¿Ya? A pesar de que hay mucha reflexión posterior, por eso están los teólogos. Pero lo que está en la Biblia es la vida real de un pueblo. Hay un evangelio que es vida, ¿cuenta? Y hay cartas y testimonios del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, que son vida, ¿de acuerdo? Y esta vida es la que nos enriquece y la que nos acerca a Dios, porque ahí es donde Dios se manifiesta. Solamente quería resaltar dos aspectos. Primero que nada, contar algo muy básico. A mí me ha tocado enfrentarme en este tema o confrontarme con este tema también un poco desde la vida. No porque yo haya tenido hijos espirituales, pero sí he tenido hijos espirituales homosexuales. E hijos y chiquillos que en la juventud, de alguna manera, se abrían con mucha confianza y con mucho dolor, pero con mucha honestidad. He tenido seminaristas homosexuales que han ido buscando el querer de Dios. Me ha tocado ya como sacerdote ya mayor acompañar a religiosos y religiosas homosexuales. Y ahí no vale el planteamiento teórico. Cuando la pregunta era ¿quién me llevó, quién causó la homosexualidad? Pues hay tantas teorías como personas. Por eso es que yo siempre digo, no me gusta hablar de homosexualidad, me gusta hablar de personas que tienen esta inclinación o esta tendencia. Porque cada historia es única. Y hay que acercarse como tal a ellas. Y en esto ya, de alguna manera, respondo a lo que me plantearon cuando me acercaron, cuando me dijeron que tocara el tema. Nuestro padre fundador, era un hombre de mucha reflexión, pero era un padre de una familia y veía personas concretas. Y cuando veía a los seminaristas que tenía delante de él el 18 de octubre o antes, o cuando acompañaba a comunidades, veía personas, como nos decía. ¿Por qué? Por eso es que él nos lo dijeron esta mañana, no sé si la hermana o el padre, alguien nos lo dijo. El padre, cuando pensó en Schoenstatt, pensó en una familia, no pensó en una organización que gestiona tareas o proyectos, que también lo tenemos. Una familia también tiene proyectos y tareas, pero sobre todo es un servicio a la vida real. Y la vida la forman personas. Por eso es que mi experiencia en esto me dice que conozco y que he estado en contacto y trabajando y dejándome enriquecer y dejándome tocar y rezando y llorando. Lo digo con toda honestidad, ante este testimonio no caben paños calientes, no vale postureos, como decimos en España. Lo que vale es decir, sí, Señor, aquí hay un hijo tuyo que necesita un apoyo, que necesita una ayuda. Esta experiencia es la que de alguna manera me permite, y también el trabajar con familia, lo que me permite resaltar dos puntos que ellos ya lo han dicho implícitamente, está todo dicho aquí. Ya, solamente voy a resaltar y le voy a poner nomenclatura ortodoxa schoenstattiana, por decirlo aquí. ¿Ya? A pesar de que esto es bien puro Schoenstatt lo que nos habéis transmitido. Uno es el hecho de que tener un hijo es un regalo de Dios. Y eso es lo básico. La nomenclatura que podemos ponerle por las inclinaciones que tiene, por los talentos, las habilidades que tiene, es cosa nuestra para realizar nuestra tarea con ellos. Augusto va a ser siempre vuestro hijo. Y es un don de Dios para vosotros y para todos. Dios no se equivoca en este sentido. ¿Ya? Y eso nos da fuerza para construir. ¿Ya? Es decir, ¿qué es lo que Dios nos regala en esto? Nos regala la vida de sus hijos, que en el camino se manifiestan de una manera o de otra, con una inclinación o de otra. Esa es nuestra tarea, acompañarles, como bien habéis dicho. De pronto tenemos una idea idealizada de lo que deberían ser los hijos y nos formamos con criterios de lo que debería ser, y está bien, ¿de acuerdo? Pero sin perder el sentido de realidad. Cuando nosotros tergiversamos o manipulamos el sentido de la realidad, en el fondo somos poco creyentes. ¿Por qué? Porque no creemos en el Dios de la vida, creemos en el Dios en las ideas que nos formamos de Dios. Perdonen la expresión. ¿Ya? Y eso normalmente nos lleva a la frustración, a la apariencia, al fracaso, a hundirnos como tantas comunidades se han hundido. Es
Es decir, mirar la realidad, ¿ya? Y ver ahí lo que Dios te regala. ¿Qué es lo que quisiera resaltar? Primero, que esos hijos que Dios nos regala no nos regala solamente para el tiempo en que está entre vosotros. Y a veces eso es una preocupación, os lo digo porque es algo que uno constata también cuando uno tiene un hijo con otra, dicho así entre comillas, deficiencia. Lo acompañamos, estamos con ellos, los atendemos. Y la gran preocupación que me ha tocado ver en muchas familias es ¿y qué pasará después cuando no estemos nosotros? ¿Quién va a preocuparse de ellos? Pues también aquí vale la pregunta. Y yo creo que también os lo habéis planteado. ¿Por qué? Porque este mundo nuestro ha comercializado nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Nos utiliza comercialmente. Y el mundo de la homosexualidad es un pozo sin fondo para sacar dinero. Y a veces te sorprende que gente muy católica ya hace negocio con ellos. Claramente. ¿Por qué? Porque de pronto encubrimos nuestros intereses con el nombre de valores, pero detrás hay intereses, sobre todo económicos. Y este mundo, le digo, porque he trabajado y trabajo y tengo contacto con homosexuales mayores, gente de 50, de 60 años, y viven el desgarro de sentirse solos y abandonados. ¿Por qué? Porque ya no están sus padres. Porque los padres se preocuparon de ellos, pero no prepararon a la familia para ellos. A lo que voy, resumiendo, creo que nuestro Padre nos da una gran respuesta profética y un gran desafío pedagógico. Hoy día el Padre José Luis nos presentó las grandes catástrofes del mundo y la hermana lo definía también citando al Padre, este desarmar prácticamente toda la estructura social, al hombre, desarmarlo rompiéndole los vínculos. ¿Por qué? Porque los vínculos, la red de vínculos, el organismo de vinculaciones, nomenclatura societaria tan acertada, es lo que nos sostiene en nuestra dignidad como personas. Y esa escuela la tenemos en la casa. Por eso es que la casa es el lugar donde nos educan, nos forman para la vida real. Para la vida real, no la vida idealizada, sino la vida real, como bien decís ahí. Y nuestra esperanza, y siempre tenemos que tener la esperanza, está en que Dios es fiel a través del amor que Dios nos entrega. Por eso es que vivimos en un mundo difícil, muy difícil, pero es un mundo lleno de esperanza. ¿Por qué? Porque tenemos testimonios como este, porque Dios está presente en medio de nosotros. Nuestra esperanza no está en que tenemos una gran organización de alguna manera que cubre con aportaciones económicas o pedagógicas, diríamos, ciertas necesidades. No. La esperanza la construimos desde Cristo, desde el Señor. Y el organismo de vinculaciones no es obra de la genialidad de unos consejos o presidencias que saben articular muy bien con sus conocimientos, diríamos, una serie de mecanismos, que también hay que hacerlo, sino porque Cristo está verdaderamente presente. Y Cristo está presente en el corazón de cada uno. No nos olvidemos, lo que construye nuestra esperanza para la vida real es la presencia de Cristo en nuestras vidas. ¿Cuál sería, por decirlo así, el acompañamiento en nuestra familia para nuestros hijos homosexuales? En todo, construir hogares donde el organismo de vinculaciones no sea una teoría que escuchamos, sino que sea realmente un programa de vida. ¿Por qué el organismo de vinculaciones? Solamente quiero resaltar una cosa, porque cuando nuestros hijos están débiles en el tema de su identidad sexual, están equilibrados con su mundo laboral, con su mundo de ideas, con sus vínculos fraternos. Es decir, nos equilibramos. ¿Ya? El maestro tiene aquí su bastón.
Pero no es ese, es esta. Perdonen la expresión. ¿Ya? Es decir, en esos vínculos naturales y sobrenaturales tenemos el sostén de nuestra dignidad y que nos permite hacernos fuertes para enfrentar la vida real. Porque Augusto Saldrá salió ya de vuestra casa a enfrentar el mundo real. Y si él tiene como experiencia de vida un hogar de referencia, va a estar fuerte en la vida real, siendo homosexual. Como otros son mentirosos, o mentirosas, no vamos a decir mentirosos, mentirosas también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en ese mundo, en esa red de vínculos, en ese organismo de vinculaciones en el que hemos ido creciendo y madurando de acuerdo a las etapas de nuestra vida, contamos con el amor y contamos con el Dios que se hace presente en ese amor. Por eso, ¿cuál sería el mejor acompañamiento de las familias para los hijos homosexuales? Mientras están con vosotros y después, incluso cuando están solos. Se lo digo con experiencia, acompañar a homosexuales que tienen más de 70 años y están solos, como perros, perdonen la expresión. Saber que pertenecían a alguien, porque el organismo de vinculaciones nos asegura la dignidad del amor y el sentido de pertenencia. Yo pertenezco a alguien. Y el que se siente perteneciendo a alguien es una persona fuerte. Y no necesita venderse, porque mucho del submundo de la homosexualidad es una búsqueda de pertenencia. Yo me instalo en el mundo gay porque me siento arropado. ¿Por qué? Porque la iglesia me excluye, porque mi familia me excluyó, porque mis hermanos me marginaron. Estas son tres expresiones que le puedo poner nombre y apellido. ¿Ya? Y han caído en ese submundo donde para estar tienes que entrar en su dinámica. Tienes que consumir lo que te dicen, tienes que vestir lo que te dicen. ¿Ya? Pero cuando tú tienes sentido de pertenencia por esa red de vínculos, no solamente que fue, sino que sigue viva en tu corazón, a ti te educaron para la vida real. Y por tanto, vives en la esperanza de que tu vida no está condenada al fracaso ni a la marginalidad. Me decía hace poco un miembro del CIES, cuando hablábamos de la esperanza, ¿qué era esto de la esperanza? Porque puede quedar como palabra muy bonita, pero la confianza la sabemos. ¿Por qué? Pues nosotros seguimos a un Dios que no quiere que le temamos, sino que confiemos en Él. Fe es confianza. ¿Ya? Y una confianza que surge del amor, y eso nos motiva a esperar. Pero es una esperanza pasiva. Yo le decía, mira, si queréis saber lo que es la esperanza cristiana, mirar a una embarazada. ¿Recuerdan cómo se decía antiguamente a las embarazadas? Está en estado de buena esperanza. No sé, parece que no hacen nada, pero están gestando una vida. Y esa es la esperanza que construimos, lo que Dios gesta en nosotros, pero a través del amor que nos llega. Por eso, solamente, ¿qué acompañamiento podemos ofrecer a los hijos de familias homosexuales? Que en Schoenstatt les ayuden de forma real a construir armar ese organismo sobrenatural y natural de vinculaciones, que al final, cuando estás solo, te sostiene el último elemento del vínculo, que es tu relación con Dios. Pero no es teórico, sino que está anclado en lo que recibiste de tus padres y de tus hermanos, lo que recibiste de tu mundo de amigos. Nuestra respuesta al fenómeno de la homosexualidad, más allá de la parte técnica o médica, etcétera, que quieran, pueden seguir investigando todo lo que quieran, está en Schoenstatt en construir lo que nuestro Padre dice, y ahí estamos reconstruyendo, no solamente le estamos dando sentido a nuestra familia, sino que además estamos construyendo un mundo nuevo. Nuestra esperanza no es solamente para nosotros, es para construir un mundo nuevo. Nuestros hogares son hogares de esperanza. Son hogares de esperanza. Y un último punto que quiero resaltar, y que el padre José Luis muy discretamente lo tocó al final citando al Papa, y que yo agradezco profundamente al Forta, porque me tocó en el Forta profundizar en ese tema, y es el valor del sacramento del matrimonio. Siempre sacamos familia, pero la familia es el proyecto
de vosotros dos. Lo que sostiene ese proyecto, que no es sacramental, es vuestro sacramento. Es decir, Dios os dio un sacramento y en vosotros, en vuestro amor real, está la fuente de la familia. Ese organismo de vinculaciones se construye con Dios, pero no es el Dios mágico, es el Dios que actúa en el sacramento de vuestro matrimonio. Decía la hermana Elizabeth muy bien que toda familia necesita de la gracia. Y es verdad, y eso nos muestra que la gracia actúa incluso fuera de la iglesia. Un tema para la pastoral de la esperanza, ¿ya? Pero la familia sacramental, la que se construye desde el sacramento, ¿te das cuenta? Es una familia que necesita de vosotros. Y con vosotros hace iglesia, hace sociedad. En Suecia tenemos muchas comunidades, pero tenemos una comunidad que es sacramental, que la condición no sé si son más o menos apostólicos o son más o menos comunitarios, eso siempre hay matices, pero lo que sí es, os une un sacramento. Habéis hecho de vuestro amor presencia real de Cristo. Y esto que puede sonar muy teórico, pero es lo más real que hay, tan real como la Eucaristía, como nos decía citando este teólogo, ¿ya? O sea, ahí Dios actúa, Jesús actúa en vosotros y desde vosotros construye un organismo de vinculaciones en el cual vuestro hijo se va a sentir siempre perteneciente, querido y fuerte para enfrentar desde su homosexualidad o desde su agotamiento físico o desde su enfermedad que le toque en la vida, porque a todos nos tocan los achaques, ¿ya? Va a tener la fortaleza como para no perder no solamente no perder su dignidad, sino hacer fecunda su dignidad. Por eso es que nuestra gran tarea está justamente en vivir el sacramento del matrimonio, para gestar familia, porque a veces pensamos tanto en la familia que se nos olvida poner el sacramento del matrimonio. Lo damos como fundamento, pero lo enterramos. Pero si no se cultiva el sacramento del matrimonio, las familias padecen. Y muchas veces los jóvenes caen en la inseguridad sexual, de identidad sexual. ¿Por qué? Porque tienen padre o madre. O tienen madre, pero no tienen padres. Porque la escuela está en el matrimonio, donde Cristo realmente actúa. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Exactamente. Por eso resaltarle esas dos cosas para acompañar a nuestros hijos homosexuales. Pero prepararlos no solamente mientras estén entre nosotros, sino para toda la vida, cuando ya no estéis físicamente presente. ¿Ya? ¿Cómo los preparamos? Dándole esa experiencia de un organismo de vinculaciones natural y sobrenatural donde él se sienta perteneciente. Pero para eso la condición está en que viváis vuestro sacramento del matrimonio. ¿Y el sacramento del matrimonio vive de qué? Y en esto quiero hacer una acotación y con eso termino. Vive del amor. Vivís del amor. Pero así dicho, suena muy bonito. ¿Cómo se vive el amor? Pues entregándonos y nos dan pistas de un punto de vista pedagógico, etc. Pero resulta que en Schoenstatt el amor tiene nombre propio y tiene personalidad propia. Y esa personalidad, esa forma de amar, donde Dios se hace presente en el amor que tiene, le llamamos vuestro ideal matrimonial. Si queréis saber cómo se aman Terry y Ignacio, es en vuestro hogar, en nuestro ideal matrimonial. Ese es el contenido del amor. Si no, el amor queda en un sentimiento que nos manipulan o en un juego psicológico, pedagógico, que todo eso es muy válido. Pero el ideal personal y el ideal matrimonial es la forma que Dios nos ha dado con el amor. Y esa fue una de las genialidades de nuestro Padre. Por eso toda nuestra pedagogía se construye desde el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y la forma como Dios se hace presente en vosotros es en vuestro ideal. El contenido de Dios, la huella de Dios en vosotros está en vuestro ideal. ¿Cómo podemos ayudar, acompañar
a vuestros hijos, a nuestros hijos homosexuales, o a nuestros hijos solteros que no se casan, no hay forma de que se casen, o a nuestras hijas que no se casan, o a nuestros hijos que estuvieron en un seminario y salieron y quedaron dando botes, o a nuestras hijas, o sea, todas esas situaciones que nos vienen en la vida real, es construir desde vuestro sacramento matrimonial. Estos dos aspectos es lo que yo quisiera resaltar. Para técnicas de acompañamientos, etcétera, de la homosexualidad, hay cualquier cantidad de literatura. Meteros en internet y vais a tener todo. Aquí tenemos la sabiduría de Dios. Y yo de mi parte lo único que he podido transmitirle es un poco de mi experiencia en el acompañamiento de homosexuales, que es una parte no es toda mi vida, afortunadamente, es un poco más, pero sí, acompañar a homosexuales. Acompañé y acompaño. De todas las edades, de todas las condiciones, seglares y laicos, religiosos y sacerdotes, pero que están fuertes porque se saben que pertenecen a algún lugar. La Santísima Virgen nos ayuda en esta tarea. Ella hace que descubramos a Cristo, que es el que en su sacramento se hace presente a la hora de realizar esta tarea. Muchísimas gracias realmente en lo personal por el regalo que nos habéis hecho. Nosotros a usted, Padre. Muchas gracias. Hola. Emocionados, ¿verdad? Nos hubiera gustado tener la oportunidad de reunirnos, compartir toda esta experiencia, esta vivencia. Disculpen, porque realmente me emocionó. Pero si no queremos ir, Techi y Peronter Ignacio, Padre, sin que por lo menos escuchemos dos preguntitas. Habrá miles de preguntas. El Padre ya hizo preguntas, respondió, tenemos todas las preguntas. Nuestro tiempo nos apremia, estamos apretadísimos, pero queremos ese pequeño espacio de 10 minutos tenemos para dos preguntas. Y aquí alguien ya levanta la mano. Así que, por favor, Julio. Sí, nosotros somos de Paraguay. Y por supuesto le conocemos a Teri e Ignacio y le felicitamos. Seguimos muy de cerca ese proceso y vemos que están culminando una sanación, por llamarlo así. Y nosotros, yo las veces que me encontré con él en alguna oportunidad, no tuve ninguna actitud de rechazo, al contrario. Siempre le hacía broma por su papel en el teatro. Y bueno, y digo nomás yo en este tema, porque Cristina y yo trabajamos en los grupos Pro Vida y Pro Familia, que el valor que tiene esta clase de personas es que no es que hacen propaganda. Ellos viven con mucha, inclusive con esta palabra le voy a decir, con mucha dignidad su condición. Y no es que pretenden adoctrinar especialmente a los niños como algunos pretenden hacerlo. Al contrario. Porque nosotros somos del criterio, como lo dice el Papa Francisco y como lo dice nuestro catecismo. Tenemos que ser misericordiosos, pero dejarle a los niños que ellos, así como Augusto, ¿verdad? Que él solo fue hacia esa opción. No es que le adoctrinaron ni nada. Entonces, por eso nuestra lucha es contra la pretensión de introducir en los currículos escolares la ESI, por ejemplo. Bueno, con eso termino y le felicito nuevamente a Teri e Ignacio. Les queremos demasiado y le queremos a su hijo tanto como a ustedes también. Y una preguntita para el padre José María. Cuando ustedes identifican a un seminarista o a un sacerdote que tiene esa tendencia,
¿cuál es la actitud de ustedes o de la congregación o lo que sea en cuanto a ellos? Yo te puedo decir lo que yo hago, pero creo que yo crecí en esto en la escuela del Padre. Cuando esto se debe tomarlo con la mayor naturalidad, sin perder de vista la dignidad de la persona, no mentalizándome que esa persona es digna, sino sabiendo que esa persona es digna y que lo único que necesita es un acompañamiento para poder discernir su vocación. Si este camino es el idóneo para él o no. ¿Por qué? Porque vivir célibe en una comunidad de varones teniendo una tendencia homosexual es complicado. Vivir una condición de lesbiana en una comunidad de mujeres es complicada. Claramente, porque nos vamos a reducir no solamente a los curas. ¿Ya? Es decir, la actitud de nuestro Padre siempre es profundo respeto hacia la persona y ver siempre en él al Hijo de Dios. De verdad. Y esto que puede sonar muy teórico, es la base. Y después es acompañar en el proceso de discernimiento. Hay personas que se aferran. ¿Por qué? Como les digo, porque hay homosexuales que tienen historia. Y de pronto muchos llegan a comunidades célibes porque es una manera también de enfrentar su situación sin tener que justificar por qué no se casan. Por ejemplo, ¿no? Y además se cubren y lo toman como no es una voz de Dios, que Dios quiere que me consagre a Él, por eso me... No, mira. Primero que nada, para plantearte la vocación religiosa tienes que tener un cierto equilibrio natural. ¿Por qué? Porque la tensión que conlleva la vida apostólica y la vida comunitaria implica una capacidad de un cierto equilibrio personal. ¿Ya? Entonces, no significa que esté mal, pero lo vas a pasar mal. Entonces, ¿para qué? Dios no te va a querer ahí. Vívelo de otra manera. Esa sería, por lo menos, nuestra actitud. Ver siempre, partir siempre de la persona y siempre, un poco de lo que decía, desde la pregunta, ¿cómo Dios quiere amar en ti desde tu ideal personal? Porque eso es lo que le da la libertad para enfrentar, sea la homosexualidad, sea la timidez, sea el afán de poder, de tener o de valer, que todos llevamos en el ADN y que de alguna manera lo manejamos como podemos. Pero cuando tú te sabes profundamente amado y que Dios quiere amar a través de ti, enfrentas cualquier cosa. No sé si te vale la respuesta, por lo menos lo intento. Teri e Ignacio, muchas gracias por haber abierto su corazón en un tema tan importante, en un tema poco hablado, en donde, a lo menos en Ecuador, todavía no se habla tanto, casi nada. Nunca he escuchado un testimonio de unos padres hablando y compartiendo la experiencia, con todos los bemoles, subidas y bajadas. Realmente, gracias, muchas gracias. Pero viendo las fotos de ustedes en familia y estando ahora en rol de educadores, ¿cómo manejan esa misericordia hacia mi hijo? Pero ¿cómo hicieron con la misericordia hacia la pareja? Si mi hijo ya tiene su pareja, van a la casa, comparte también en la casa en la interacción con los nietos, con los demás matrimonios. No sé si nos pudieran contar un poco cómo lo han vivido. Bueno, él ahora no tiene una pareja concreta, ¿verdad? Peor todavía. Porque de tanto que leemos, nos damos cuenta que cuando un homosexual tiene una pareja, por lo menos está estable emocional y sentimentalmente. Pero cuando no tiene pareja, en el mundo de la homosexualidad, es como presa fácil, digamos, para los otros homosexuales, ¿verdad? Y entonces hay muchas tentaciones. Dentro de nuestra pareja, como Ignacio ya dijo, y hablamos mucho, en todo momento pensamos que esta era una lucha que íbamos a hacer juntos, que si la madre estaba coronada como la reina de la unidad familiar, era primero por la unidad matrimonial, ¿verdad?
Entonces, en ningún momento se nos ocurrió, porque conocemos muchos casos de matrimonios con hijos homosexuales o con hijos que tuvieron otros problemas y el matrimonio termina divorciándose. Y con respecto a nuestros hijos, yo creo que ellos fueron mucho más misericordiosos que nosotros en nuestro primer momento. Y que siempre estamos unidos. Miren, esta mañana, anoche, Ignacio corrigió, lloramos mucho cuando escribimos esto. No queríamos utilizar palabras ofensivas, como por ejemplo en algún documento de la iglesia dice, por ejemplo, es una tendencia desordenada. O como yo una vez le dije a Augusto, tu camino no es el camino normal. Y él me dijo, mamá, ¿vos me considerás a mí anormal? Entonces me ponía en un aprieto. Nuestros hijos fueron más misericordiosos que nosotros en el primer momento. Y, qué sé yo, somos bastante unidos y ellos nos mantienen, son nuestros pilares y nosotros somos los pilares de ellos, ¿verdad? No solamente nuestros hijos, nuestros yernos, nuestras nueras, y nuestros nietos mayores, porque tenemos nietas grandes ya. No sé si responde. No, sobre cómo nosotros veríamos el caso de que él tenga una pareja estable. Realmente vamos a aceptarle como le aceptamos a nuestro hijo, siempre que no existan dobles y malas intenciones de perjudicar la fama, lo que fuera. En este momento, las cosas del destino, Augusto inicialmente se había ido de la casa y vivió muchos años en otra casa, al principio con una pareja, luego solo, y por circunstancias especiales mías, personales, económicas, tuvimos que, y de él, en la pandemia, su negocio se fue al bombo, como se dice, se acabó, y él estaba así, sin nada. Entonces, sin que él nos diga, le abrimos la puerta de nuestra casa para que venga a quedarse con nosotros, ¿verdad? Y ahora se dio la vuelta a la tortilla, en el sentido de que nosotros necesitamos ir a vivir con él, porque tuvimos que vender nuestra casa de Asunción, comprar otra casa en el interior, y cuando venimos a Asunción, ¿quién nos abre las puertas? Augusto. Él nos recibe en su casa, en su departamento, tenemos nuestro dormitorio, con nuestro baño, participamos, inclusive con sus amigos, pero tratamos en lo posible de no interferir sus relaciones, porque van a decir, o sea, queremos respetarle a él en su intimidad, en sus relaciones sociales, que a veces son de la misma tendencia y no siempre son de la misma tendencia. Nosotros encasillamos mucho las cosas y estamos empezando a aprender, no sé si empezando, estamos aprendiendo a abrirnos también nosotros, porque esas personas que son de su misma condición, que vienen y que él le abre las puertas de su casa, porque es gente que muchas veces no tiene a dónde ir. Entonces, ¿a quién le gusta? Le buscan a Augusto, porque saben que Augusto jamás le va a decir que no, jamás le va a negar un plato de comida. Y nosotros, ¿cómo vamos a alargar la cara en esa situación? No podemos. Si estamos casualmente en la casa de él con otra persona que viene porque necesita quedarse unos días ahí, porque está buscando trabajo o porque tiene que viajar, lo que fuera, estamos a disposición y compartimos la comida. En fin, hacemos una vida de familia, y estas personas que a veces son jóvenes buscan, creo que en el fondo, nuestra familia, porque necesitan lo que dice el padre, ese apoyo de la familia, que no la tienen en su familia. Una experiencia fue esta Navidad pasada, el 24, a mí me decretan COVID. Justo el 24, cuando habíamos organizado una Navidad familiar grande.
Entonces Augusto me dice, mamá, yo me voy a quedar contigo porque iba a pasar solita. Conmigo. Con Ignacio. Pero había amigos de Augusto, una amiga que es también homosexual, que ya había programado con Augusto pasar con él. Entonces nos preguntó Augusto, mamá, ¿pueden venir estas chicas a pasar acá? Sí, puede venir mi hijo, ningún problema. Y nosotros ya teníamos una liturgia, una pequeña liturgia. Era tomarle al niño Jesús en brazos y agradecerle por el año y pedirle algo. Y llegó el momento de que tenían que pasar por los brazos de ellos también. Y la chica esta, que entre paréntesis se peina como hombre, dijo, nunca en mi vida pasé una Navidad como esta. Muchas gracias, Teri Ignacio. Hermoso testimonio, muy emotivo. Muchas gracias, Padre José María. Merecido aplauso.